quería presentar, tenía un libro que quería que lo presentáramos en Petrer y me dijo si quería presentarlo yo creía más bien que no era verdad, pero sí. Y además después me hizo hincapié y aquí estoy. Luis Barberá Pérez nació en Monóvar en junio de 1959. Actualmente reside allí. Estudió en el IES Azorín de Elda Petrer. A los 17 años, tras el COU, tuvo dudas en estudiar una carrera técnica, una histórica, una de números. Pero después no hizo ninguna. Por mediación de unos familiares que tenía, que eran militares, tenía unos que eran paracaidistas y estaban en la Bripac en Madrid, y otros que eran de infantería y estaban en Córdoba. Y sopesando todas las cosas, dice, entre tirarme y no tirarme, me quedo en el suelo y me voy a Andalucía, que aquello es una maravilla, con el vino, fino y todo esto. El hombre decidió irse a Córdoba. Pasado un tiempo, se dio cuenta que aquello no era su vida. Había muchas órdenes. Y entonces, pues, volvió. Y en uno de estas paréntesis que hace en Monóvar, se le presentó poder entrar en la Caja de Ahorro Provincial de Alicante opositando, y opositó y sacó las oposiciones. Continuó luego en la Caja de Ahorro de Alicante y Murcia y terminó jubilándose en el Banco de Sabadell. Más o menos lo que hice yo. Actualmente es el responsable de la sección de Economía y Finanzas de la Tegua Radio, un medio digital. Escribe como articulista para diversas publicaciones y revistas, sobre todo madrileñas, algunas de ellas de contexto plenamente literario, como pueden ser Horizontes de Letras o Alfareros del Lenguaje, e incluso colabora periódicamente con la revista de la Asociación de Estudios Monovel. Ella fue la ganadora en 2021 del premio Alexandre Dumas de novela histórica. Fueron 224 novelas y 25 países y, lógicamente, pues fue una gran alegría saber que había salido ganadora. En algunos medios se me ha preguntado el por qué escribir una novela sobre los Omeyas, y fueron varias las razones. En primer lugar, que, como ha dicho Ricardo, pues pasé unos años, dos y unos meses, en Córdoba, que fuera la capital de los Omeyas galácticos. Y Córdoba no solo es su judería, Miraflores, que conozca Córdoba, su campo de la verdad, o el Alcázar de los Reyes Cristianos, hoy en día un copia y pega de lo que fue en su día, sino que en aquel momento conservaba un barrio que ellos llamaban el barrio de la Guita. Ahí en ese barrio existían todavía las almunias omeyas, es decir, las casas de labranza, que todavía regaban con los sistemas antiguos, con el agua de su río, el Wadi al-Kabir, es decir, el río grande musulmán, que era nuestro Guadalquivir. Y sin olvidar, en Córdoba, la joya de su aljama o mezquita, la más grande construida hasta ese momento por los omeyas. Realmente construida encima de otro tesoro artístico, como dicen las crónicas, que era la Basílica Visigoda de San Vicente. Hoy en día, si alguno ha ido recientemente por Córdoba, en el patio de los Naranjos, antes de entrar, se estaban haciendo unas catas. Unas catas intentando ver si todavía podían sacar algún resto de aquella famosa basílica. Yo creo que es algo muy valiente, porque hacer unas catas en un monumento tan extraordinario como ese, me imagino que las pararán en el momento que descubran algo, porque sería una pena también destrozar una parte de la mezquita por simplemente encontrar una cosa. La segunda, por lo que hice Omeyas, fue porque en la primera novela mía hago mención al reino de Tudmir, o reino de Todomiro, o Cora de Tudmir. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ella. Nosotros, Petrer incluida, formábamos parte de esta famosa Cora,
que se debió a que un dus visigodo, cuando vino la invasión musulmana, logró hacer un acuerdo con Abdalaziz, que era el hijo de Musa. Siempre hemos oído hablar Tariq y Musa, ¿no? Pues Musa era el general bereber general omeya enviado desde el califato de Damasco para la conquista de la península. Y Tariq era un general bereber del Magreb que estaba a sus órdenes. Bueno, pues Abdalaziz, en este caso el hijo de Musa, hace un acuerdo con Teodomiro. En este acuerdo respetarán vida, respetarán la religión, respetarán las costumbres a base del cambio del pago de haraj y caríes, o sea, de impuestos. Entonces, creo que era importante que nosotros supiéramos parte de esa historia que nos compete muy directamente. La tercera es que los omeyas van a influenciar muy decisivamente en la península en dos partes. La primera, en el 711, cuando la invasión, y la segunda, en el 756, cuando los abasíes, unos años antes, han masacrado a los omeyas en el califato de Damasco. Es decir, en Damasco hay una especie de revolución, hay una guerra entre los partidarios de Abu Abbas al-Safá, por eso se llamaban abasíes, y los omeyas. Los omeyas pierden, son casi masacrados casi toda la familia, quedan muy pocos supervivientes, y uno de ellos huyendo llegará hasta aquí, hasta nuestra península, y este será Abderramán. Califa es sucesor. Entonces, el significado es sucesor de Mahoma. Este Othman morirá poco tiempo después, asesinado por la turba en su casa de Medina, que aducía motivos religiosos. Los omeyas en ese momento serán apartados del poder y no lo volverán a coger hasta el año 661. Aquí debo hacer una apreciación cuando leáis la novela, o si estáis interesados en este mundo, que detrás de cada nombre muchas veces viene la palabra Ibn y después otro nombre. Ibn es como aquí el Ez, es decir, Pérez, hijo de Per, González, hijo de Gonzalo, Fernández, hijo de Fernán. Pues nos podemos dar cuenta aquí que en la novela que Abderramán será Abderramán ibn Mujaviya ibn Hisham ibn al-Malik. Es decir, van poniendo todos sus ascendientes, ¿vale? Como he comentado al principio, aprovecharán la religión para anexionarse tierras, ya sea conquistándolas o vía pactos. Y su principal enemigo, como he dicho antes, no será los no creyentes, serán los abasíes o abásidas, que elevaron al poder después de masacrarlos, como he dicho, a Abu Abbas al-Safá, que se consideraba descendiente de un tío del profeta. Y es que todos querían ser familia para poder suceder. Por eso habían tantos asesinatos entre ellos. Bien. También algunos lectores y lectoras que han leído Omeyas se sorprenden por la cantidad de pueblos, tribus e incluso civilizaciones que aparecen en la novela. Pero es que es lo que había, y por si fuera poco, yo hago la diferenciación, intento explicarla entre árabes y beduinos o berberes, y también la diferencia entre clanes y tribus. Asimismo aparecerán los bizantinos como potencia enemiga que además conservaba multitud de plazas fuertes en aquel Mare Nostrum antiguo romano, y las primeras incursiones de los mayus o los romanis, los famosos vikingos, en sus inicios, donde sorprenderá su forma de vivir o interactuar completamente distinta de lo que aparece en las películas. También aparecerán los casi desconocidos garamantes. No sé si habéis oído hablar alguna vez de los garamantes. Los garamantes es un pueblo desconocido y es el pueblo verdadero conquistador del desierto de, ellos llamaban As-Sahara al-Kubra, es decir, nuestro Sáhara. Una extensión tan grande de terreno como pueda ser China o los Estados Unidos, que no alcanzamos a comprender que esté aquí prácticamente al lado, y que a veces nos sorprendemos cuando cae en la lluvia barro o nos despertamos al día siguiente con tierra en el suelo. Los verdaderos dueños y señores eran los garamantes, capaces de extraer el agua fósil del desierto, de construir ciudades con miles de habitantes, de tener cultivos
y de cobrar a las caravanas que pasaban por sus territorios. Un pueblo que aguantó muy bien el embate de los romanos, se supo defender, y que no desapareció por el cambio climático, sino que fue incapaz de resistir el nuevo orden del Islam. Volviendo a mi novela Omeyas, comienza con la figura de Mujawiya ibn Hisham, padre de Abderramán, hijo del 10º califa Omeya, cuando es enviado al Andalus para foguearse en la guerra y en la política. Se relatan sus peripecias personales y militares, verídicas en su gran mayoría, y hay que decir que fue un gran jefe militar y capaz. Se explican pormenorizadamente las actuaciones que sobre los supervivientes omeyas harán sus enemigos abasíes y el peregrinaje que va a tener que realizar el príncipe Abderramán, que a partir de ahí será conocido como Al-Rahman al-Tajir, es decir, el inmigrante, por los que no podían ver a su familia, y poco después, cuando empieza a tener triunfos, se le llamará Sakar Quraysh, es decir, el halcón de los Quraysh, o Sakar al-Andalus, el halcón al-Andalus, cuando toma Córdoba. En ese terrible periplo que va a tener que realizar este joven príncipe, en busca de un territorio donde gobernar, con alianzas y tradiciones que van a poner continuamente en peligro su vida, Abderramán se le irá afianzando una personalidad que será el común de su actuación en el resto de su vida. Es anecdótico que Abderramán no tuviera ni siquiera una bandera, un estandarte que lo diferenciara del enemigo. Fue en la misma batalla de Almusara, decisiva para la toma de Córdoba, cuando tomó una serie de decisiones que demostraban cuál era su carácter. Una de ellas fue bajarse del caballo, eso dice la tradición, bajarse del caballo y montar en una mula, para que sus hombres no pensaran que si la cosa iba mal, iba a huir, como solían hacer los jefezuelos musulmanes. Y la segunda fue hacer una bandera que distinguiera al amigo del enemigo en la confrontación. La tradición dice que la improvisó cogiendo un turbante verde y una lanza, y ese fue el emblema de los omeyas de Al-Ándalus a partir de ese momento. De su forma de ser, es un ejemplo claro que prefirió titularse emir independiente del califato de Bagdad, del califato abasí de Bagdad, porque los abasíes cambiaron de Damasco a Bagdad, su capital, primero a Kufa, califato chií, el único califato chií que había existido hasta ese momento, llamado el califato de Ifriqiya. Lograron parar a los abasíes, que lógicamente no querían que hubiera un califato aparte del suyo, y eso aprovechó para que Abderramán cogiera la fuerza suficiente para nombrar califato al-Andalus. Es que son historias que no conocemos y que vale la pena comentar porque entrarán en el guión de la. Y es que en Occidente tenemos que pensar que somos incapaces de comprender la dificultad de instaurar la democracia en estos países musulmanes. Nos cuesta aceptar que en el Islam solo Alá tiene la capacidad de legislar y no los hombres. Por tanto, las leyes ya están prescritas por el mismo Alá. Y los hombres que en el Islam han perdido la capacidad de libre pensar, que son siervos de Dios, solo deben seguir y acatar dichas leyes previamente definidas en su libro sagrado. Claro, en el mundo musulmán, y así lo dice con diáfana claridad su libro sagrado, el Corán, solo Dios es soberano, solo Dios puede establecer leyes y solo cumpliendo las leyes del Corán se puede dar legitimidad.